Buenas noches. Gracias por estar aquí. Qué bueno verlos. Bueno, pónganse de pie, por favor. Bueno, cierren sus ojos. Señor, muchas gracias por esta noche. Gracias por el gozo y la alegría que has puesto en esta casa. Gracias por el privilegio que hemos tenido de servirte, de visitar otras congregaciones para llevar tu palabra, por haber usado a mi esposa esta mañana. Gracias. A pesar de su quebranto, Señor, tú has estado con ella. Muchas gracias. Bendigo a esta preciosa congregación. Te ruego sabiduría para dar tu palabra y que seamos una familia realmente, que nos amemos, que nos aceptemos tal como somos, y que sobre todo tú seas el centro de nuestras vidas, de nuestros corazones, que tú seas el centro de nuestro interés. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer en Jueces capítulo 8, versos 34 y 35, algo muy interesante. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: y los hijos de Israel, léalo bien despacito, y los hijos de Israel se olvidaron del Señor su Dios, que los había librado de manos de todos sus enemigos en derredor. Tampoco mostraron bondad a la casa de Jerobaal, es decir, Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Le voy a rogar toda su atención. No vaya a hacer juicios de ninguna clase, no vaya a pensar, no vaya a permitir que los pensamientos se lo lleven por otros derroteros, porque esto que voy a hablar esta noche, voy a tratar de ser lo más sabio posible, y es para que nosotros aprendamos y veamos realmente la raíz. ¿Dónde está la raíz de mucho descontento en la iglesia? Como pastor, tengo la obligación de investigar, de estudiar la conducta humana y de averiguar qué sucede, por qué hay tanta migración en la iglesia. Al decir la iglesia en singular, no estoy hablando, estoy hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo. No quiero mencionar nombres, pero usted ubique cualquier iglesia. La gente de allá se viene para acá, la gente de aquí se va para allá, y hay un intercambio. En alguna ocasión, creo que en una reunión de pastores, yo les dije: no se engañen, porque la iglesia es cíclica. Constantemente se están emigrando de iglesia en iglesia. Y los pastores creemos que la iglesia se nos llena de gente. No. Esta gente, lógicamente, son pocos los que se atreven a echar raíz, de ir creciendo paulatinamente. Yo me alegro de esta congregación porque estos niños han nacido en visión de fe. Han nacido ya con la idea o con la disciplina y la enseñanza que hay un Dios que responde, que provee, que sana, que liberta. Estos niños para mí son la siguiente generación que no van a tener excusa de cansarse de estar en la iglesia. Como le dijo una persona a mi esposa, es que uno se cansa de ser disciplinado, uno se cansa de ser corregido. Yo espero que esta generación no se canse, al contrario, que vayan viendo que la instrucción, la enseñanza, la corrección es el interés que el Espíritu Santo pone para perfeccionar nuestras vidas. Porque el problema no está en los niños, el problema está en los adultos. Somos los adultos los que echamos a perder el camino en la iglesia. Son los adultos los que no terminan de asimilar que la iglesia no es un paraíso, la iglesia no es un jardín de rosas. La iglesia es un taller, como hablábamos con el mensaje del alfarero. La iglesia es un lugar en donde, si usted me permite, es un jardín de rosas, pero no para que veamos nuestros pétalos, sino para que las espinas
nos espinen entre sí y vayan fortaleciendo nuestro rosal. Entonces, la iglesia, lógicamente, como institución universal de Cristo, es la misma. Usted se va a ir de aquí en algún momento y le voy a explicar cómo es como se han ido los que se han ido, y espero que esto entiéndanlo bien y lo comprendamos todos para que veamos el génesis de qué es lo que provoca que la gente migre a otras iglesias. El asunto es que si usted se va a otra iglesia va a encontrar lo mismo. Los primeros días va a estar bonito, el enamoramiento, el pastor, el mensaje, la fiesta, la alegría, la bienvenida, el servicio, pero a medida que la instrucción va empezando a aflorar, cuando las condiciones empiezan a ponerse difíciles, es cuando los adultos ya no quieren. Ese es el problema. Cuando la soga empieza a apretar, cuando la tuerca empieza a dar un poquito más de torque, ahí es donde al adulto, al niño no le interesa. Aquí yo puedo regañar a cualquier patojo de estos que puede hacer un berrinche, se puede poner rojo, colorado, pero a la siguiente semana vuelve a regresar. Los adultos no, porque es el adulto. Por eso Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. ¿Quiénes se lo estaban impidiendo? Los adultos. Entonces yo espero que estos niños, cuando sean adultos, su mentalidad sea totalmente diferente y acepten la corrección de la palabra y acepten la disciplina de la palabra. Entonces, yo debo confesar que desde que enseño estas cosas, también a mí me predico, tratando de llegar al fondo de mi corazón y que mis entrañas asimilen la enseñanza y tratar por todas las formas de no caer en una situación de mal agradecimiento. Yo no sé si es cólera, enojo o ambas cosas, pero es un sentimiento que me confronta conmigo mismo. Todo porque soy parte de la raza humana. Todo porque en mí también operan esas cosas feas que hay en todos los seres humanos, que se llama la ingratitud. Voy a tomarme el tiempo de volver a leer la base bíblica. Y los hijos de Israel. Vea el orden. Vea bien el orden. ¿Dónde empieza el problema? Y los hijos de Israel, ayúdenme, ese es un estudio. ¿Qué pasó? ¿Dónde empezó el problema? Se olvidaron del Señor. Ahí está el problema. Esa es la raíz. De ahí, como efecto cascada, se olvidaron del Señor su Dios, que los habría librado de mano de todos sus enemigos en derredor. 35. Tampoco, ahí está ya. Ahora vienen al siguiente nivel, como decía Henry. El otro nivel. Primero se enojaron con Dios. Después se olvidaron de las bondades que Gedeón les había hecho. De eso vamos a hablar. Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto, todo esto tiene una raíz. Este pasaje que hemos mencionado lo aclara enfáticamente. Cuando el pueblo de Israel fue librado por Gedeón o Jerobbaal de los madianitas, que tanta guerra les provocaron y tantas muertes les sufrieron, fueron personas que le decían constantemente, usted lo puede leer en la historia: te obedeceremos, Gedeón, te vamos a hacer caso, haremos lo que tú nos digas, no nos olvidaremos ni del Señor, mucho menos de ti. Todo eso son las frases que se escuchan en la iglesia. Pastor, de aquí no me voy aunque usted me eche. Al poquito tiempo, sin que se les eche, se van. Pastor, cuente conmigo, aquí voy a estar hasta que Cristo venga. Cristo no ha venido y ellos ya no están. Entonces, a través de los años, yo he venido viendo y estudiando ese fenómeno. ¿Dónde está el problema? ¿Qué pasa? ¿Por qué no logran mantener su palabra? ¿Por qué no son personas firmes de raíz? ¿Por qué son personas prácticamente superfluas, como el ficus? Usted sabe que el ficus no echa profundidad en su raíz, toda la raíz se va para afuera.
y se sostiene apenas en un par de metros de la tierra. Por eso es que una tormenta, los ficus no aguantan, por muy grandote que sea, porque la raíz está ahí nomasito. En cambio los cedros, los pinos, los olmos echan raíz para abajo. Y eso es lo que necesita la iglesia y es lo que poca gente logra echar. ¿Por qué? Porque lógicamente esas palabras, usted por favor no las repita, no las diga, vívalas. Calladamente, en silencio, dígase usted, yo no voy a repetir eso. Haremos lo que tú nos digas, le dijeron a Gedeón. No nos olvidaremos ni de ti ni del Señor. Vamos a agradecerte todo eso. Pero ¿qué sucedió? Que esas frases que se escuchan cada cierto tiempo en la iglesia, dichas por personas que, como los antiguos israelitas, tenían sus emociones a flor de piel. Ficus, que tienen sus raíces a flor de piel. Cuando vea un ficus, vaya a verlo de cerca. Están abajito del cemento, levantan las banquetas, rompen las casas, tanto que la municipalidad a veces tiene que cortarlos porque es un árbol tan dañino. Es hermoso, da sombra, da todo lo que usted quiera, pero no echa raíces. Sin embargo, aparentemente es un árbol que promete estar ahí, pero cuando viene la tormenta se viene al suelo. Bueno, hay personas que han estado con nosotros por años. Yo me quedo asombrado porque a pesar de que han estado años, llega un momento en que dicen, y lo voy a hacer claro y con sinceridad y con todo respeto, el Señor me dijo. Y esta mañana hablábamos en una iglesia donde mami fue a predicar y me vino esto a la mente. Lógicamente el mensaje ya lo tenía escrito para predicarlo. ¿Por qué nos agarramos de que el Señor me dice? Y se me vino este ejemplo. Imagínense, Henry, un día le vas a decir a tu hijo, ¿sabes qué, mi hijo? Ya no quiero que estés en la casa, ándate de aquí. ¿Suena lógico? ¿Necesito 10 dedos de frente para pensar que es lógico eso? No. ¿Cuánto más el Padre Celestial le va a decir a un hijo, ¿saben qué? Ustedes ya no los quiero aquí, váyanse? Porque la siguiente pregunta sería, ¿y a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me voy? Porque incluso indiscretamente cuando alguien viene conmigo y me dice el Señor, me habló el Señor que nos tenemos que ir de aquí, les pregunto, mire, por pura curiosidad, ¿y a dónde se van? No sabemos, estamos buscando opciones. ¿Cómo que una iglesia no es opción, mis queridos? No se engañe. Estoy hablando esto, primero porque es una noche de doctrina, y segundo porque es una noche de enseñanza, y tercero porque los que vienen a esta reunión son gente madura, que en cualquier momento el enemigo se les puede meter. Por eso dice la Biblia que aún los escogidos van a ser engañados en los últimos tiempos. Y eso es lo que el diablo está haciendo con muchos escogidos. Años que uno cree que ya echaron raíces, que profundizaron, pero fueron ficus. Ahora, ¿dónde está la situación? Vamos a seguir escuchando lo que escribí. Hace años recibí de parte del Espíritu Santo que esta situación, voy a retroceder. A mí me asombra lo que me dicen, que el Señor les había ordenado que se fueran de nosotros para ubicarlos en otro lugar. Yo estoy consciente que la iglesia es un lugar de pastos. Jesús dijo en su palabra que Él, como el buen pastor, nos llevará a pastos verdes. Pero esto no significa que usted tenga que dejar, voy a decirlo como oveja, que tiene que dejar un corral para irse a otro corral. El Señor nos llevará a pastos verdes, significa nos va a llevar a otro nivel. Voy a ver si lo enseño bien. En Guatemala los pastores, que son especialistas, porque lógicamente hablamos con los hermanos que van a Guatemala, y le digo, no me vaya a traer un mantel de allá, ni me vayan a traer un poncho de Totonicapán,
porque ahí todavía trabajan la lana. Y si trabajan la lana es porque trabajan las ovejas. Y si trabajan las ovejas es porque hay todavía pastores de animales físicamente. Entonces, según la experiencia de esta gente, primero sacan a los corderitos, a los chiquitos, porque como ellos no tienen mucha fuerza en su boca para masticar pasto seco, ni estómago para procesarlo, son los primeros que van adelante comiendo lo tierno. Atrás van las otras ovejas que ya tienen más o menos un poco de tiempo, que ya han sido trasquiladas. Ellas van arrancando lo que dejaron los corderitos, arrancan de raíz el pasto. Y por último ya van las ovejas maduras, las que cargan la campana y las que guían, que ya han parido ovejitas y toda la cuestión. Estas son las que con el hocico escarban para sacar lo último. Ese es el símil que hay de la iglesia. Los corderitos son los que van comiendo los mensajes suavecitos, porque no pueden asimilar todavía lo duro de la palabra. Después, el otro nivel, vienen los corderos que tienen fuerza en el hocico para arrancar de raíz. Y por último están los ya experimentados, los que escarban, que no les daña su hocico ni nada, para romper la tierra y encontrar la raíz. El cordero come lo de arriba, la oveja come lo de en medio, y el experimentado, el que aguanta masticar esas piedras que van ahí y que las tiran y toda la cuestión, ellos se comen la esencia del pasto. Eso es lo que tiene la iglesia. El problema es que la oveja humana no lo entiende, que cuando la palabra quiere darle la raíz, la esencia, se atorzonan y no entienden que es porque el Señor los está llevando a pastos verdes. Lo que es verde para una ovejita es verde también para el experimentado. Para todos es pasto verde, solo que a otro nivel. Entonces, me asombra lo que me dicen, que el Señor les ha ordenado que se fueran de nosotros para ubicarlos en otro lugar. Yo estoy consciente que la iglesia es un lugar de pastos, por eso son diferentes cultos. Hay un servicio de fe, hay un servicio de doctrina y está el del domingo, en donde todos vienen a comer, los invitados y toda la cosa. Pero la macoya, como decimos en Guatemala, no sé cómo le llaman aquí a lo duro, a lo seco, a lo que cuesta tragar, eso solamente es para la gente experimentada. Jesús dijo en su palabra que Él, como el buen pastor, nos llevará a pastos verdes. Jesús sería un mal pastor si todo el tiempo nos diera zacatío tierno, en donde no desarrollemos mandíbula. Sería un mal pastor Jesús si siempre nos diera la palabra molida, licuada. Va a llegar un momento en que nos va a poner el pasto ahí, que lo comamos, que lo arranquemos, que le saquemos el jugo. Pero nosotros nos confundimos cuando el Señor, a través de su palabra, nos empieza a dar lo duro de la palabra, la esencia, el néctar, que es lo que va robusteciendo realmente la fe. Entonces, lógicamente, hace años recibí de parte del Espíritu Santo que eso se refiere que para muchas personas el pasto que se les da por algún tiempo se empieza a secar. Eso quiere decir que si el pasto ya no está verdecito, ustedes ven que a los caballos, para los caballos es un manjar, ¿cómo se llama esa hierba que comemos en ensalada? Alfalfa. La alfalfa no es nutritiva ni nada, solamente es para llenar. Pero usted le pone alfalfa a un caballo, hermano, lo va a besar. ¿Pero por qué? Usted sabe que el caballo no tiene muelas, solamente mastica con los dientes de adelante. Entonces la alfalfa es algo que para él es una delicia, porque no tiene que esforzarse. Pero cuando le sacan el fardo, el trozo de paja, el pobre caballo sufre, pero es lo que le da fuerza.
Entonces hay gente que quiere el pasto verde toda la vida. No anhela crecer, no quiere ir a otro nivel. No quiere ir a un nivel de madurez, en donde tiene que esforzarse por analizar lo que la palabra le está enseñando para su propia nutrición. Todo el tiempo quieren alfalfa, todo el tiempo quieren esa cosita suavecita, que no haya que hacer esfuerzo para llenar. A mí me gusta la alfalfa, no soy caballo, pero me gusta precisamente por lo fresco que se siente, ¿verdad? Me gusta comer eso porque en la ensalada, hermano, hago un nudo con el tenedor, porque yo uso tenedores. Entonces, lógicamente, meterme un bodoque de alfalfa, solo me falta rechinar, pero rechinar no va, relinchar. Entonces, cuando ese pasto se empieza a secar, es decir, que para ciertas personas ese pasto ya no es el nutritivo, ya no le encuentran sabor, por ende ya no se sienten alimentados, ya no se sienten llenos. Con todo respeto, ya no se sienten panzones después de un mensaje. Pero lo que pasa es que ese pasto ya no se va solamente al estómago, se va a todos los ingredientes del cuerpo, de la fe, del corazón, para la nutrición, y eso es lo que da la fuerza para seguir adelante. Por eso esta gente que siempre quiere pasto verde no desarrolla, no crece. Vamos a ir avanzando ya. Entonces no le encuentran sabor y empieza cierta desnutrición espiritual. Por eso es que las ovejitas chiquitas, en lo que van creciendo, el pastor los lleva donde está lo verde, lo tierno. Pero va a llegar un momento en que van a crecer biológicamente y ya esa comida ya no les va a hacer ningún bien. Van a andar todas aguadas. El pastor es sabio, las agarra y las pone en medio. Y adelante pone las nuevas crías. Ya a estas ahora les toca otro tipo de pasto, lo que ya dejaron aquellas. ¿Me estoy explicando? Para que vean nuestro propio desarrollo, porque el Señor se llama el buen pastor. Y Él siempre dice, mis ovejas oyen mi voz. No dice mis cabros ni mis caballos, no, mis ovejas, porque siempre vamos a ser ovejas. La pregunta es, ¿de qué nivel de oveja estamos hablando? Y entonces empieza cierta desnutrición espiritual. Ya no les gustan los mensajes que se predican. No le encuentran el gusto a asistir a los cultos y empiezan a ausentarse de los mismos. Esto es triste, y usted lo puede ver. Personas que empezaron a correr y toda la cuestión, pero conforme va pasando el tiempo, y lo asombroso es que no estamos hablando de una semana, de 2 semanas, estamos hablando con gente de 20, 25 años. ¿Qué pasó? Que sus sentidos sensoriales con la palabra empiezan a perderle el sabor. ¿Pero por qué? En algún momento se saltaron el proceso de los pastos. En algún momento, desde el pasto tierno, se pasaron para el pasto duro y ya no pudieron. Es lo que Pablo creo que menciona, que se saturaron. Denle a uno de estos niños un plato de cereal con banano, con manzana, con un montón de frutas, 3 veces por semana. ¿Qué va a pasar? El primer día se lo van a comer. El segundo día medio se lo van a comer. El tercer día ya no van a poder, están saturados. ¿Qué es lo que recomiendan los nutricionistas? Cámbienle el sabor. Por eso es que el Señor le cambia sabor en cada mensaje a la palabra. Pero hay gente que quiere el primer pasto toda la vida y entonces se queda como corderito. Por eso el Señor le dijo a Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. ¿Ahora ya va entendiendo? ¿Quiénes son los corderos? Los del primer nivel. Apacienta mis corderos. Ok, ¿me amas? Segunda vez. Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Ya no son corderos, ya crecieron.
O sea, no me los vayas a dejar como corderos toda la vida. Tienes que hacerlos crecer, tienes que hacerlos desarrollar, tienes que hacerlos esforzarse, que mastiquen la palabra como tiene que ser. Tercera orden, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mi rebaño. Ahí están los 3 niveles. Pero la gente, lógicamente, si no lo enseñamos, no lo vamos a saber. Ok. Es lógico que como pastor debo creer lo que me dicen. Yo tengo que creerlo. Y es lo mismo que repite la mayoría. Hemos orado al Señor, le hemos preguntado qué hacer y creemos que nos está diciendo que nos vayamos de este lugar, que Él nos llevará a otra iglesia donde podamos encontrar pastos más verdes. Y ahí está el engaño, porque no son pastos verdes, son emociones verdes. Por eso lo empecé diciendo, van y todo está bonito, pero cuando empieza a apretar la tuerca, ya están igual que allá. Ya están igual que allá. Ya empezamos, la verdad que muy exagerados. A la fuerza quiero que uno venga a 6 cultos el domingo, si con uno es suficiente. Al poquito tiempo se cansan. Y como Dios es tan bueno, entre comillas, ¿saben que mis hijos váyanse de aquí? ¿Les va a decir eso? ¿Cuándo vamos a crecer entonces? Entonces, al leer el pasaje de Jueces, me encuentro algo interesante, y aquí está ahí al final. Cuando un cristiano empieza a alejarse de Dios, cuando empieza a ver los pies de barro de los líderes o de las personas que les hacen compañía en la congregación, empiezan a sentirse incómodos, siempre empiezan a ver lo feo de las personas y poco a poco van como una espiral introduciendo a los que predican los mensajes, y de pronto, sin darse cuenta, se van sintiendo enojadas con Dios porque no saben qué hacer, por lo mismo que sus corazones ya están confundidos. Primero, empiezan a enojarse con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? Señor, ya no aguanto, ya no quiero esto. ¿Por qué? Porque empiezan a ver a la gente. Si algo confronta, mis queridos, es la buena conducta de las personas. Si usted pone una persona mal portada y pone a una bien portada, ¿quién se va a sentir mal de los dos? ¿Por qué? Es fácil responder: el mal portado. La pregunta es ¿por qué? Porque no puedo ser como tú. No puedo ser como ellos, que aguantan, que crecen más que yo. No puedo ser como ellos, que aceptan las órdenes a diestra y siniestra, ojos cerrados. No puedo. Me confrontan, me hacen sentir mal. Y entonces se empiezan a enojar contra Dios, porque no se sienten a gusto en la casa de Dios. Ahora aquí viene lo mismo. La iglesia es la casa de Dios en cualquier lugar del mundo. De manera que si se sienten mal en la casa de Dios, aquí se van a sentir mal en la casa de Dios a donde quiera que vayan. Porque no es el problema la casa de Dios, el problema es el de corazón. Por eso es, a ver si me sé explicar, en algunas empresas, cuando llega un hombre virtuoso, estoy hablando de un cristiano de hueso colorado, y entra en un ambiente corrupto, donde hay ladrones, donde roban en las bodegas, donde hacen truco en las ventas, donde se quedan con producto y toda la cuestión, llega alguien que es recto, ¿qué va a suceder con esa persona? La van a odiar. La van a odiar. Bueno, vaya a un vecindario donde haya borrachos, esos musicones de sábado en la tarde, fiesteros, malcriados, abusivos, que llegan sonando las bocinas. Llega usted con su carácter cristiano, tranquilo, pide por favor. Hasta los guardianes se sienten confundidos cuando usted llega, porque les lleva una hamburguesa, les lleva esto. ¿Qué sucede con el resto del vecindario? ¿Qué sucede?
Lo rechazan hasta que lo sacan de ahí. Lo desesperan de tal manera, porque no es que no aguanten su carro, no es que no aguanten los coritos, es usted que nos confronta. Y ellos dicen: ¿por qué no puedo ser como ellos? Lógicamente porque están más endemoniados que el infierno y ellos no lo saben. Entonces la agarran contra la persona, no lo que significa la persona. Igual pasa aquí. Gente que con el tiempo empieza a perder el primer amor. Ya no oran, ya no se relacionan con Dios, perdieron el rumbo y empiezan a ver, por ejemplo, un matrimonio sólido, un matrimonio que no falla, que no faltan, que aunque tengan problemas están siempre en la iglesia, y dice: ¿y yo por qué no puedo hacer eso? Y entonces se enojan con Dios. Inmediatamente que se enojan con Dios porque no me haces como ellos, no saben que no es Dios el que los hace a ellos, es la palabra. Pero como ya el corazón se saturó, ya juzgaron, se pelean con Dios, ipso facto. Esa pelea baja de nivel al líder o a los líderes o al predicador. Entonces viene la pregunta: ¿quién va a predicar hoy? ¿Ya me expliqué? ¿Quién va a predicar hoy? Hermana, disculpe, ¿quién va a predicar? Hoy le toca al hermano Marlon. Jesús. ¿No viene? ¿No viene? ¿El pleito contra quién es? ¿Contra el hermano Marlon o contra Dios que está poniendo al hermano Marlon? Contra Dios. ¿Por qué no me pones a mí? ¿Por qué no me pones a mí? ¿Qué tiene él que no tenga yo? Ahí está el pleito. Y después de Dios, contra Marlon. Y después de contra Marlon, recuerda que son 3 niveles. ¿Cuál sería el tercer nivel? Con la congregación. Usted ya les cayó mal. Y entonces vienen las famosas frases: ¿usted cómo aguanta? Estando aquí, es que ustedes cómo aguantan. Y usted tendría que haberle preguntado: ¿y usted por qué sigue aguantando? Y le van a contestar: no sabemos por qué, pero no tienen respuesta. Entonces, sigamos. Cuando estas personas empiezan a juzgar a los demás hermanos, poco a poco, como una espiral, van introduciendo en su corazón esa levadura que los va separando de los demás. Dese cuenta la conducta, se van separando. Están con nosotros, ¿qué dijo Juan? Eran de nosotros, pero no estaban con nosotros. O estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, ¿de quién eran? Henry, ¿de quién eran? Si no eran de nosotros, ¿de quién eran? Eso me asusta. Cuando usted llegue a este vértice, y como nadie renuncia, yo sé que algunos de ustedes, a menos que renuncien ahorita, van a llegar a este vértice. Bueno, gloria a Dios. Pero cuando alguien llegue a ese vértice, no va a tener respuestas. Porque no es usted, no es la congregación, no es el pastor, no es la pastora, es Dios. Ya está enojado con Dios. Y si soy capaz de enojarme con Dios, soy capaz de enojarme con cualquiera, hasta que ese sentimiento me expulsa. Consecuentemente, ahí viene el título del mensaje: si se enojan con Dios, fácilmente se empiezan a enojar con los líderes, con los hermanos y con la congregación. Es decir, la raíz de todo está en que empiezan a sentirse alejados del Señor, y eso va provocando poco a poco un derrumbe de su relación que por tantos años han cultivado con sus hermanos en la fe, hasta que todo se desmorona y terminan por aceptar que ya no son parte activa de esa parte del cuerpo de Cristo. Ya no. Ya no caben. Pero la pregunta es: ¿cuándo dejaron de caber? ¿Se dan cuenta que aparentemente es complejo esto?
Pero me he tenido que meterme con Dios y que me explique, ¿qué sucede, Señor? ¿Por qué la gente emigra? ¿Qué pasa? Porque lógicamente no vamos a encontrar la iglesia perfecta. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia se compone de nosotros y nosotros todos somos imperfectos. Tendríamos que irnos a otro planeta donde haya gente que no haya pecado en el Génesis para encontrar la iglesia perfecta, pero eso es imposible. Por eso es que tenemos que entender esta clase de mensaje que nos aclara los ojos, que nos pone el colirio de la palabra para darnos cuenta en el momento en que usted se enoje con Dios por cualquier razón, un mensaje que le golpeó, una palabra, una corrección, cualquier cosa, usted ya sabe a dónde va el segundo nivel y cuál es su tercer nivel. Exactamente como empezó siendo cordero y va para atrás para ser oveja y luego para ser el masucho del rebaño, exactamente igual, a la inversa, es la salida. Solo que aquí usted es una persona madura y va a otro nivel para atrás hasta que regresa a ser corderito. Ya no puede comer. Alguien me dijo en alguna ocasión que se iba porque ya el mensaje era demasiado duro. O sea que nunca dejó de ser cordero. Y si no es cordero, ¿cuándo va a dar lana? ¿Cuándo va a cumplir propósito? ¿Cuándo va a cumplir su edad adulta? Si ahí está en Pedro, están los tres niveles. Usted no puede aspirar, ni soñar, ni desear ser siempre tratado como corderito. En el himno, cuando a nosotros nos convertimos, había una clase, ¿te recuerdas? Para corderitos, eran los recién convertidos, se les llevaban aparte. Allá en Guatemala se los llevaban todos los recién convertidos, a pesar de ser una iglesia grande, agarraban a los corderitos, se los llevaba al sótano y ahí les daban el ABC del Evangelio. Todos los maduros, ya las ovejas estábamos ahí arriba, en donde venía el bombazo, como decía el doctor Ríos, el rema de Dios, era tragarse la palabra y crecer, crear músculo. Cuando estos corderitos ya terminaban sus 6 meses de ser corderitos, poco a poco los iban subiendo, iban nutridos, ya iban enseñados, y aún así algunos se colaban, nunca fueron ovejas. Bueno, sigamos. Cuando le pregunté a una familia a qué congregación iban a asistir cuando los despidiera, su respuesta me dejó con una inquietud. No sabemos. Estamos barajando opciones. Todavía no tenemos claro a dónde debemos asistir. Yo me pregunto, ¿qué Dios les habló para que les haya dicho eso? Vea cómo nos confundimos. No acepte ser confundido por Dios, por el diablo. No acepte que sus emociones lo confundan de tal manera. Aparte, cuando el Señor nos habla, incluso se les han dado cartas para el nuevo pastor, para que vayan con toda la cobertura y toda la bendición de Dios. Eso es diferente. Pero cuando vienen así, hermano, sorpresivamente, previo a eso, yo me he dado cuenta, hay un alejamiento de la congregación, hay un alejamiento. Por eso yo les digo, a medida que usted se va sentando atrás, usted ya va para afuera. Usted ya va para afuera. ¿Y sabe qué? Son los papás los que van siguiendo a los hijos, porque son los hijos los que ya no quieren la disciplina. Son los hijos. Bueno, en ese momento se me encendió un foco. ¿Así actúa Dios con sus ovejas? Es decir, les dice que les llevará a pastos verdes sin saber en dónde están esos pastos. ¿Qué hacer mientras tanto encuentran esos pastos verdes? Recuerde que afuera del redil están los lobos. Y no me cabe en la cabeza que usted venga conmigo o con mi esposa y nos diga, pastor, el Señor me dijo que me fuera de aquí. ¿A dónde? No sé, pero me tengo que ir. ¿Qué hay afuera? ¿Quiénes están esperando? Los lobos. Tan ingrato es nuestro Dios. O yo no lo conozco, o no me están hablando del Dios que yo conozco.
Porque Dios nunca le va a decir a una oveja, ándate de aquí y te quedas allá afuera mientras decido dónde te llevo. Imposible. Aún al pueblo de Israel en Egipto le dijo, van a salir de aquí y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. No dijo, y los voy a llevar al desierto por 40 años. Nunca fue plan de Dios llevarlos al desierto 40 años. El desierto era una travesía. Ellos causaron 40 años por su desobediencia. Pero el plan de Dios nunca fue que ellos caminaran 40 años en el desierto y que se fueran muriendo. No, Señor. El plan de Dios era, salen de Egipto y me van a una tierra que fluye leche y miel. Ahora vienen a visión de fe y no sabemos dónde vamos a ir. Y mientras tanto, otra vez, necesito 10 dedos de frente para... Si eso cae por su peso. No se engañe, iglesia. No se engañen, no se autoengañen viniendo con un pretexto de esa clase. Porque eso creo que es aberrante delante de Dios. Es hacer a Dios tan irresponsable como Dios y como Padre, como que nos deja a la deriva. Eso es imposible. O no conocen al Dios que yo conozco, o al Dios de la Biblia, y tienen su propio Dios. Entonces, ¿qué hacer mientras se encuentran esos pastos verdes? No me cabe en la cabeza que siendo Dios, un Dios de orden y sabiduría, le diga a sus hijos que abandonen una congregación sin saber en dónde está la siguiente parada de su caminar. Ese es el engaño del corazón cuando nos dejamos engañar por él. Cuando nosotros salimos de Elim, no salimos peleando con la iglesia ni con el pastor. Pero ¿qué pasó el domingo siguiente? ¿Nos quedamos en la casa viendo tele? Imposible. Primero porque tenemos hijos. Y es un mal precedente que nuestros hijos pregunten, ¿y hoy no vamos a la iglesia? No, hoy no. ¿Por qué, papá? Porque no tenemos. Imposible. Inmediatamente el próximo domingo nos fuimos a otra congregación de la misma línea. De la misma línea teológica, hasta que el Señor nos ubicó en donde debíamos estar. Pero no pasó ni un domingo para nosotros. Si usted quiere, religiosamente hablando, aunque no es religión sino que es necesidad, es parte de la vida. Es como que usted se levanta todos los días y, hermana, ¿a dónde agarra usted después de bañarse? ¿A dónde agarra? ¿Se va a Metrocentro a abrir la boca? ¿A dónde agarra? ¿A la cocina? A la cocina. Es parte inherente de su vida. Usted se levanta, se baña, medio se arregla, a la cocina, a hacer el café, el desayuno. Y al hombre, ¿qué pasa? ¿Se queda viendo televisión, los partidos? ¿A dónde va? ¿Pero por qué? Porque es parte inherente. Para un cristiano, hoy es domingo, ¿a dónde hay que ir? Ahora viene y me resulta con que Dios no me ha dicho a dónde. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Esperar, buscar opciones. No, hermanos, es una falta de respeto para el Señor. ¿Aló? Ya me puse feo, ¿ah? Esa es la realidad. Ese es el engaño del corazón, cuando nos dejamos engañar. Disculpe la repetición, cuando nos dejamos guiar por nuestras emociones que son puramente carnales. Creemos que es Dios quien nos está sacando de un lugar, y que no dudo que lo haga, porque yo mismo pasé por eso, pero sin tener un destino, como el pueblo de Israel en su peregrinar por el desierto hacia la tierra prometida. No debemos movernos, no sea que nos hallemos dando vueltas y más vueltas por un desierto que puede llevarnos al fracaso. El pasaje de Jueces es claro. Primero se olvidaron de Dios y luego de todo el bien que Gedeón les había hecho. Todo tiene una raíz. La raíz es olvidar las misericordias del Señor hacia nosotros. Lo demás es efecto dominó. Se olvidaron del bien de Dios, luego vienen y se olvidan de la ayuda que Gedeón les había dado. Y aunque Gedeón luchó, peleó, se comprometió, lloró, sufrió para ayudar al pueblo,
esta gente, cuando se enojaron con Dios y se olvidaron de sus beneficios, se olvidan de todo. Esa es la realidad de la iglesia. Y eso pasa en todo el mundo. En todo el mundo. Por eso hay pastores que viven frustrados cuando me preguntan y me dicen: mire, pastor, y la gente de su iglesia también se han ido de ahí. Sí, tal vez estén en su iglesia escondidos, pero sí es un fenómeno que se da en la iglesia. Ahora, eso me ha llevado lógicamente a estudiar ese fenómeno y correr el velo. ¿Qué se mueve atrás? ¿Por qué no le va a su jefe y le dice: mire, jefe, voy a renunciar porque el Señor me dijo, o porque siento que en otra empresa me van a pagar más? Ajá, ¿y cuándo va a empezar? No sé, pero pues, lo primero que voy a decir: disculpe, don Raulito, ¿cómo me viene con eso? No, hombre, ¿sabe qué? Vaya a trabajar, si su jefe es honesto. Pero si se lo quiere sacudir también, que bueno, usted váyase, vaya al mercado a ver si vende tomates para mientras. Pero si su jefe es recto, es decir, muy bien, la primera pregunta que te harían, ¿cuál es? ¿A dónde vas a ir a trabajar? Segunda pregunta: ¿cuánto le van a pagar? Yo se lo pago. Eso me dijeron a mí en Guatemala. Cuando renuncié, muy bien. ¿A dónde se va a trabajar? Al Salvador. ¿Cuánto le van a pagar? Yo se lo pago. Lógicamente me había ganado el derecho de llave, como se dice, el derecho de piso, para que me valoraran. Entonces, lógicamente, nosotros los pastores no podemos preguntar siempre: ¿y a dónde te vas? ¿A dónde te vas? No sé, no, disculpa. Pero tampoco puedo decirle: mire, piénselo, porque voy a tener un enfermo aquí adentro. Y van a enfermar al resto del rebaño. Por eso me quedan 3 minutos. Contaba el doctor Ríos, porque él creció en esos ambientes, que los pastores de Chichicastenango, cuando una oveja, no cabrito, sino ya oveja madura, se le va del rebaño y se le va, la agarra y ¡clac!, le quiebra la pata. Cuando ya no puede caminar, sino que anda cojeando, se mete al rebaño para que el rebaño lo cuide. Y entonces decía: a veces es mejor quebrarle la pata a alguien, pero que no se vaya. Claro, le hablo del Evangelio de 1980, en donde los pastores eran celosos. Pastor, ¿me da permiso? Fíjese que se casa mi tía. ¿Y dónde se casa? Allá en Panchimalco. ¿Y qué voy a hacer a Panchimalco? ¿No soy yo mejor que el pastor de Panchimalco? Sí, pastor, bueno, entonces no va. Y uno que temblaba, hermano. ¿Sí? Muy bien, pues no voy, aunque la tía se enojara. Yo me inscribí en el CETECA y empecé a estudiar. Cuando llegó el momento del Espíritu Santo, me pidieron una carta, que yo no era pentecostal. Y se me ocurre inocentemente que yo era. Fui con el doctor, le digo: mire, doctor, fíjese que estoy estudiando en el CETECA. Y arrugó la cara así. Y ya, dije, ya me cayó. ¿Y qué quiere? Es que me piden una carta en donde digan que yo no soy pentecostal. ¿Y qué anda siendo metido ahí? Le van a lavar la cabeza, Carlos. Le van a quitar las lenguas. Le van a quitar el Espíritu Santo. ¿Quién le dio permiso para meterse ahí? Porque por eso es que usted muchas veces se va a extrañar que nosotros enseñemos la doctrina del permiso. Pero no es un permiso, es una cobertura. Porque si yo no voy sin cobertura, me quitan mi principio pentecostal. Ya no le doy nada mejor. Es más, sálgase de ahí. Vaya, pues, tuve que salirme. Y usted dirá: pero ¿por qué le hizo caso al pastor? Porque en aquel tiempo la voz del pastor era la voz de Dios. Hoy la voz del pastor. ¿Y ese maestro quién es para que me diga eso? Bueno, aquí nadie dice así del pastor, ¿verdad? Aquí todos respetan a la pastora. ¿Y esa maestra quién es? Aquí no hay ni maestro ni maestra, no. Aquí vemos hombres y mujeres de Dios. Amén. Tanto usted que está sentado ahí como el que está parado aquí, porque un día usted va a estar parado aquí platicando con nosotros, y entonces no le va a gustar que alguien diga: ¿y esa maestra quién es? Pues es la esposa de Henry. Pues que
Ahora hasta título le pusieron. Bueno, esa es la raíz. Esa es la raíz. Consecuentemente, si nos enojamos con Dios, de ahí hay un efecto cascada. El principio es ese. Todo lo demás es añadidura. Todo lo demás es efecto dominó. Ahí van entrando poco a poco los hermanos. Y entonces, después, llaman. Y usted sigue ahí, como quien dice, siga mi ejemplo. Y usted sigue ahí. Pero no lo dicen como de admiración, sino como con cizaña. Y usted sigue ahí. ¿Cómo aguanta? ¿Cómo aguanta que el pasto seco? Que para ese animal es pasto verde. Para el animal es pasto verde. Por eso que los pastos verdes son de diferente nivel. Amén. Dicen gloria a Dios. Nos vamos a orar. Padre, muchas gracias por las ofrendas, te bendecimos. Gracias por enseñarnos estos principios eternos. Ayúdanos a no caer en estas mentiras del diablo. Ayúdanos a ser hombres y mujeres fieles, porque ahora ya sabemos que el primer enojo es contra ti. Porque si somos capaces de olvidar el bien que tú nos has hecho, Señor, con mucha pena lo aceptamos, seremos capaces de olvidar el bien que nos hacen las personas que nos dirigen. ¿Cómo olvidar las bendiciones de mis hermanos, Señor? ¿Cómo olvidar sus diezmos, sus ofrendas, sus visitas cuando estuvimos enfermos? ¿Cómo olvidar los favores que nos hicieron? Sin embargo, ellos sí se olvidaron de todo el bien que recibieron de una congregación que los recibe con los brazos abiertos, con el corazón dispuesto a seguir amando. Ayúdanos a madurar. Ayúdanos a ir a otro nivel de crecimiento, de conocimiento, para ser columnas de tu casa y no simples parales que se descomponen con el tiempo. Ayúdanos. Gracias por esta noche. Gracias por los que ya no vienen. Y gracias, Señor, por los que faltan. Te bendecimos y te agradecemos esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y